¿no? Fundamentalmente del lado izquierdo. Las enfermedades congénitas, está de más repetirlo, la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, la persistencia del conducto arterioso, etc. Entonces, vamos a ver ya en nuestra primera miradita de las enfermedades que se producen en el envejecimiento. Como ustedes verán, esta es una pared cardíaca donde está incrementada. ¿Qué pasa con las personas mayores? Dice, ya no tengo fuerzas, ya no puedo caminar, no puedo andar, me palpita el corazón, siento que mi corazón ya no da más. Y claro, ¿por qué no da más? Porque si vemos la pared, es una pared engrosada, es una pared con un grado de hipertrofia. ¿Se acuerdan las hipertrofias? Seguramente que es un paciente que tiene ya muchos problemas, que el corazón pues ha tratado de esforzarse, ha tratado de hipertrofiarse, aumentar el tamaño de sus células, por eso vemos una hipertrofia, ¿no? Luego estamos observando por acá, miren, este es el anillo aórtico. En los anillos valvulares fundamentalmente se produce el depósito de calcio, la calcificación, ¿no? Distrófica, miren acá, en los anillos valvulares. Y fundamentalmente el aumento de la grasa pericárdica. Ya les decía, por ejemplo, cuando hemos hablado en la parte de inmunidad, y siempre hago alguna pregunta a los mismos colegas, les decía, ¿por qué tú crees que se produce una inmunodeficiencia en los viejitos? Tanto le decimos es que los viejitos tienen una falta de respuesta inmunitaria, están en otras palabras inmunodeficientes. Claro, porque sus ganglios linfáticos están siendo reemplazados por tejido adiposo, ¿no? Decir de un 100% que debería de contener de células, linfocitos, órganos linfoides, un ganglio linfático, puede ser que solo un 5% de ese ganglio linfático contenga esos elementos celulares que sirven para la defensa y el 95% esté reemplazado por tejido adiposo. Vean, el corazón también sufre ese mismo embate, ¿no? O sea que hay un aumento de la grasa pericárdica, ¿no? Miren, y con esto pues ya tenemos todos los parámetros para empezar a comprender cuáles son los cambios que se presentan en la vejez, ¿no? Aquí tengo un aumento de la masa, claro, ¿no? Alguien dice, ay, tu corazón está grande, claro, quién sabe, se debe a una hipertrofia. ¿Por qué se produce la hipertrofia? Uno puede ser por que existe en el organismo mayor resistencia. Los vasos sanguíneos se ponen mucho más duros por la arteriosclerosis o el paciente tiene hipertensión. Entonces, este corazón tiene que esforzarse un poquito más, pero para esforzarse empieza a incrementar, a aumentar la masa cardíaca, la masa muscular. Un poco ya entrando en especificidades. Las células como tal empiezan a gastarse, si vale el término, ¿no? A cansarse, a agotarse tantos años latiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean, estas células también pueden producir o pueden presentar una atrofia, ¿no? Las células empiezan a atrofiar, pero no porque no están trabajando, sino porque están produciendo demasiado pigmento de desgaste. Y este pigmento de desgaste se llama lipofuscina o un material amiloide o una degeneración basofílica que pueda presentarse en esa célula. Vean, entonces se produce esto que se llama atrofia parda, ¿no? Y el aumento de la grasa epicárdica, el aumento de la cavidad auricular izquierda, la cavidad auricular cada vez se vuelve mucho más grande, ¿no? Pero ¿por qué se produce un aumento de la cavidad? ¿Por qué la cavidad auricular izquierda resulta más grande? Porque pueden ya existir lesiones o hipertensión que hace que la sangre se vaya reteniendo en esa cavidad, en la cavidad auricular izquierda. Y usted sabe muy bien que esta pared, pared auricular izquierda es delgada. Quién sabe, tiene un espesor de 0.3, 0.4 centímetros. Entonces,
los músculos no dan para sostener esa gran cantidad de sangre que se va reteniendo a través de la hipertensión o a través de alguna falla valvular. Miren, entonces la cavidad auricular se va obviamente distendiendo, se va aumentando esa cavidad, ¿no? Pero vean también, hay una disminución del ventrículo izquierdo. Qué interesante, ¿no? Se disminuye el ventrículo izquierdo en su cavidad y, sin embargo, existe un aumento de la cavidad auricular izquierda. El tabique simoideo, claro, como estamos viendo que la cavidad izquierda está incrementada y el ventrículo izquierdo está reducido, pues el tabique simoideo, el tabique se vuelve curvilíneo, ya no es el que normalmente observamos, rectilíneo. Entonces ya hace un trayecto en S, ¿ven? Fundamentalmente a nivel del tabique interventricular. Engrosamientos fibrosos valvulares, ¿no? Y calcificación, lo que estamos observando acá, y fundamentalmente la ateroesclerosis y calcificaciones en las arterias coronarias. ¿Vean? Entonces, todos estos elementos pues, nos van a dar a pensar de que el corazón tiene que sufrir alguna lesión, además de las que se están observando con la vejez. Por eso, los infartos de miocardio son más frecuentes en pacientes que están por encima de los 55, 60 años de edad. ¿Por qué? Porque ya tenemos un antecedente. ¿Por qué? Porque ya tenemos un antecedente, una disminución de la cavidad ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque existe un aumento de la cavidad auricular izquierda. ¿Por qué? Porque existe un aumento de la masa o de la grasa subepicárdica, aumento de la masa, atrofia. ¿Ven? Todos estos elementos, de alguna manera, pues nos elevan las lesiones, el número de lesiones a nivel del corazón. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de disfunción cardíaca, no? ¿Cuáles son las causas de una disfunción cardíaca? Fundamentalmente las pérdidas de sangre, ¿no? Cuando un paciente empieza a perder sangre, pues definitivamente nosotros tenemos que pensar que ese paciente ya tiene taquicardia, pero si esa pérdida es crónica, paciente que está con anemia, el paciente que tiene una úlcera gástrica, paciente que tiene un sangrado uterino, vean, o un paciente que de alguna manera tiene una leucemia donde la sangre está empezando, los glóbulos rojos, glóbulos blancos están empezando a ser alterados, la médula ósea se está ocupando por células tumorales, ¿ven? Y se está perdiendo sangre. Y al perderse sangre, pues se va a presentar una disfunción, una alteración de la fisiología, las denominadas arritmias cardíacas, ¿no? El fallo de bomba, el aumento de la masa. ¿Miren? O sea, aquí ya tranquilamente ya tenemos la respuesta. ¿Por qué existe una falla en los pacientes mayores? Porque existe un aumento de la masa. ¿Ven? Una obstrucción del flujo, regurgitación, los bloqueos, trastornos en la conducción cardíaca y la vejez, que son elementos fundamentales para comprender por qué se produce la disfunción cardíaca, ¿no? Pero vamos a hablar fundamentalmente de esto, de las pérdidas de sangre. Miren, la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué ese corazón está insuficiente? La insuficiencia cardíaca es solo un estado fisiopatológico que se manifiesta por la insuficiencia del corazón para mantener sangre a un ritmo adecuado y satisfacer las necesidades de los tejidos. En los países industrializados y pobres, casi podríamos decir que es lo mismo el nivel de presencia de la insuficiencia cardíaca. Pacientes mayores de 65 años de edad, pues sí hay insuficiencia cardíaca. Solo para darles un ejemplo, hay gente que tiene 65, 70 o quién sabe 60, ¿no? Dice, ¿qué ha pasado? Encontraron, discúlpeme con el perdón de las damitas que están acá, dicen, encontraron un paciente de tal edad, pues en un motel o en un lenocinio muerto.
Claro, un paciente de esta edad ya no está como para trabajar, ¿no? Para tener una relación como tal. Ya tiene un grado de insuficiencia cardíaca y esforzar más a esa bomba cardíaca, pues nos va a traer un paro cardíaco, un infarto pulmonar, un infarto cardíaco, etcétera. ¿Vean? La patogenia de la insuficiencia cardíaca, miren, puede ser que el pulmón esté fallando, ¿no? Puede ser que el paciente tenga una bronquitis crónica, un asma, una neoplasia o algo en el pulmón que va a producir una insuficiencia cardíaca. En este caso, va a producirnos una insuficiencia cardíaca en el lado derecho del corazón. Puede ser que se presente una patología cardíaca de base, quiere decir que el corazón mismo está fallando. ¿Pero por qué está fallando? Puede ser por arritmias, por valvulopatías, por miocardiopatías, ¿no? Miocardiopatía. ¿Qué tal si nuestro paciente es alcohólico, ¿no? Alcohólico crónico y pues tiene insuficiencia cardíaca? Puede ser que esté fallando, tenga cirrosis, ¿no? Pero su cirrosis ha estado compensada. Pero resulta que el alcoholismo también produce lesiones a nivel del miocardio, ¿no? De las células cardíacas. Vean cómo esa lesión crónica del alcoholismo a nivel del miocardio o agudo, una intoxicación alcohólica, pues puede generarnos una insuficiencia cardíaca, pero la lesión está directamente relacionado con el corazón. La patología, también patologías sistémicas de base, como las anemias. Un paciente con anemia puede hacernos una insuficiencia cardíaca. Un embarazo ya por sí mismo nos produce una insuficiencia cardíaca. Por eso entendemos que todo paciente que esté embarazado, pues ya, o paciente que está embarazada, pues de alguna manera camina lentamente, no puede caminar, no puede subir, y a medida que van llegando los meses muy cerca del embarazo se le empiezan a edematizar, no quiere caminar mucho, etcétera. ¿Por qué? Porque es un paciente que está con una alteración sistémica y ese embarazo pues está forzando al corazón a trabajar más, ¿no? La tirotoxicosis, cuando hay problemas de la tiroides, ¿no? Una tirotoxicosis, la hipertensión arterial, ¿ven? Entonces hay un montón de patógenos, orígenes que nos van a producir la insuficiencia cardíaca. Tenemos dos tipos de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. Las causas, vean, en el caso de la insuficiencia cardíaca, serían la hipertensión sistémica, la valvulopatía aórtico-mitral, la reumática, las cardiopatías isquémicas, las miocardiopatías. Vean, todo lo relacionado pues a producir una lesión en el corazón izquierdo. Solo para preguntar, ¿pero qué tiene que ver la hipertensión? Claro, ¿no? Nuestro ventrículo izquierdo, nuestra cavidad o nuestro lado izquierdo del corazón bombea sangre a través de la aorta, pero si la aorta tiene una resistencia, la hipertensión no es nada más que una resistencia incrementada al paso de la sangre. ¿Qué pasa entonces? Esa sangre, como no puede atravesar la aorta, no puede llegar hasta estos sitios distantes, entonces empieza a refluir y esa presión ejercida por el ventrículo izquierdo, pues empieza ya a ser dominada y se produce una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? La valvulopatía aórtica, mitral, las reumáticas, las cardiopatías isquémicas, las miocardiopatías. Y un poco para hablar de la cardiopatía isquémica, les decía lo siguiente, las lesiones isquémicas, los infartos de miocardio, la angina de pecho, ¿no? Eso que de pronto el paciente dice, me duele el corazón, siento que algo me oprime. Bueno, entonces esa es la angina de pecho. Y esta angina, cierren sus micrófonos, por favor. Entonces resulta acá que la cardiopatía isquémica lamentablemente pues se presenta más en el corazón izquierdo, ¿no? Los infartos más están en el corazón izquierdo, ventrículo izquierdo, aurícula, pero fundamentalmente el izquierdo. Por decirles, casi un 70 u 80% de los casos de infarto del miocardio están en el ventrículo izquierdo.
¿Por qué? Porque ese paciente ya empieza a presentar un problema de insuficiencia cardíaca antes de producirse su cardiopatía isquémica. Le vean cuando sea, pero ya tiene, ¿no? Las miocardiopatías. ¿Cuáles han de ser los efectos de esta insuficiencia cardíaca izquierda? Vean, fundamentalmente en pulmones están las lesiones. Claro, ¿por qué? Porque ese corazón izquierdo pues no puede bombear ni recibir la sangre de los pulmones, ¿no? Entonces los pulmones empiezan pues a presentar edema, ¿no? Se acumula en la sangre, se produce edema de pulmón, disnea, ortopnea, ¿ve? O sea, todos estos signos están más relacionados con la insuficiencia cardíaca izquierda. Y esto es lo fundamental. Alguna vez nos llegan a citología, ¿no? Y nos envían muestras de esputo, ¿no? Muestras de esputo, tratando de encontrar, quién sabe, que en ese esputo algunas células tumorales, ¿no? Y a veces no informamos que sean células tumorales, sino decimos negativo para células tumorales, pero llama la atención que en ese esputo encontramos unos neumocitos, ¿no? Los neumocitos tipo 2. Y resulta que estos macrófagos, pues, empiezan a contener pigmento de hemosiderina. Les estoy hablando de las muestras de esputo, ¿no? Entonces, esa que sacan y lo envían al laboratorio, a citología, pues y allá revisamos esa citología. Bueno, los citólogos revisan, ¿no? Y encontramos, a veces no encontramos nada, vemos algunas células del epitelio bronquial con metaplasia, hiperplasia, con achatamiento de sus cilios, etc. Pero fundamentalmente nosotros, a veces, cuando no encontramos neoplasia, y tratamos de encontrar a estas células. Y la presencia de estas células, de estos neumocitos cargados con ese pigmento de hemosiderina, pues nos hace decir, el paciente no tiene una neoplasia, el paciente está con una insuficiencia cardíaca. Y estos neumocitos cargados con hemosiderina, pues se denominan células de la insuficiencia cardíaca. Cuidado que los engañen en el examen. Las células de la insuficiencia cardíaca siempre están en la insuficiencia cardíaca. ¿Y dónde se las observa? ¿Se las observa en el corazón? No, se las observa en las muestras de esputo. ¿Qué son esas células? Neumocitos cargados de pigmento hemosiderínico. Pero, ¿por qué existe pigmento hemosiderínico? ¿Por qué ese neumocito está empezando a cargarse de ese pigmento? Claro, ¿por qué? Porque hay hipertensión, lo que ustedes quieran, porque existe de alguna manera sangre en ese pulmón que están reteniendo porque el corazón izquierdo no puede movilizar. También tenemos efectos a nivel renal, ¿ya? Se altera el sistema renina-angiotensina, aldosterona, puede producir necrosis tubular aguda, una hiperazoemia y en el cerebro una encefalopatía anóxica. Todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca dice, ay, no sé, no me acuerdo, empieza a perder la memoria. O quién sabe a decir, ay, tengo lagunas mentales. Claro, porque ya está adoleciendo de una encefalopatía anóxica. ¿Qué pasa en la insuficiencia del corazón derecho, cardíaca derecha? Mire, está fallando el lado derecho, el ventrículo o la aurícula derecha. ¿Por qué está fallando? Miren, por un coro pulmonar. Quiere decir que ese pulmón pues está duro o lo que ustedes quieran, ¿no? Ese pulmón no recibe la sangre del corazón derecho. Por lo tanto, el corazón derecho se repleta, se llena de sangre, ¿no? De forma retrógrada, ¿no? Entonces, por coro pulmonar, estenosis o insuficiencia pulmonar de la válvula, una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, las denominadas bronquitis crónicas, lesiones como, qué sé yo, tuberculosis, etcétera, todo lo que relacione al pulmón, una enfermedad restrictiva, ¿no? Pulmonar. Vean, estas serían las causas más grandes para producir una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué pasa con los efectos que produce la insuficiencia cardíaca en el hígado? Fundamentalmente la necrosis hepática central, también denominada esclerosis cardíaca. Miren, esclerosis, como que el hígado sufriera
ese embate, esa falla del corazón derecho. Claro, el corazón derecho no puede bombear la sangre de los pulmones. ¿Qué hace entonces? Empieza a retener sangre o a haber una regurgitación. Y esa regurgitación va por las venas suprahepáticas hasta llegar al hígado. Y en el hígado se produce la necrosis hepática central, ¿no? En los riñones hay retención de agua, de sodio, ¿no? Es mucho más marcada que en izquierda. Si aquí hemos mencionado que existe esta alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues en el lado derecho es mucho más marcada la retención de agua que la insuficiencia cardíaca izquierda. En el vaso, una esplenomegalia, en el tejido celular subcutáneo, el edema de declive, el anasar. ¿Qué es la anasarca? La acumulación de agua anormal, donde además de las cavidades o fundamentalmente del tejido celular subcutáneo, no se me olviden la anasarca, pero la anasarca está en insuficiencia cardíaca derecha. Miren, y el derrame pleural y el derrame pericárdico. Cuando algún paciente dice que tiene un derrame pleural, pues hay que ponernos a pensar en que tenga una insuficiencia cardíaca y descartar otra patología izquierda. Fundamentalmente estas lesiones pues están en la insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, pero ese corazón trata de compensar, ¿no? Antes de entrar a la insuficiencia, trata de compensar. Miren, y esta compensación pues se denomina hipertrofia. El corazón empieza a latir, se contrae más, hace más esfuerzo. Y bueno, esta hipertrofia ventricular se puede producir por una sobrecarga de presión o por una sobrecarga de volumen, ¿no? Una sobrecarga de presión, una sobrecarga de volumen. Miren, y la sobrecarga de presión nos va a producir un engrosamiento de la pared. En otras palabras, una hipertrofia concéntrica. ¿Estamos? Una hipertrofia concéntrica. Bueno, en cambio, en la sobrecarga de volumen, pues nos va a producir al final una hipertrofia excéntrica. ¿Se acuerdan que hemos hablado en en el segundo, en el tercer tema, donde hablábamos de la adaptación celular, ¿no? Y resulta que acá hemos dicho que pues se produce una hipertrofia en el corazón, ¿no? Se puede producir una hipertrofia concéntrica o compensada, que quiere decir que el corazón aumenta su masa de forma concéntrica, crece la masa cerrando la cavidad ventricular, ¿no? Pero eso se debe a una sobrecarga de presión. En cambio, en la sobrecarga de volumen, pues existe la misma hipertrofia, sin embargo, esta hipertrofia permite que la cavidad se distienda y la cavidad esté tan grande y aparentemente la pared aparece de un espesor normal o quién sabe un poco más adelgazado. Sin embargo, existe en esa pared una hipertrofia excéntrica. Ven acá, yo tengo esas imágenes, vean, yo tengo la hipertrofia, ¿no? Ventricular concéntrica. ¿Qué ha pasado acá? Seguramente que es un paciente que tiene hipertensión arterial. Miren, correcto, tiene hipertensión. La hipertensión nos va a producir este grado de hipertrofia concéntrica, ¿no? Miren, no se me olvide, hipertrofia ventricular concéntrica por una sobrecarga de presión. ¿Cuáles han de ser las causas? Por estenosis aórtica, hipertensión arterial fundamental. ¿Qué pasa en la hipertrofia ventricular excéntrica? Miren, hay una sobrecarga de volumen, ¿no? Una sobrecarga de volumen. Miren, hay hipertrofia, sí hay hipertrofia, pero aquí lo que pasa es que existe ya un encharcamiento, ¿no? Entonces la sangre está detenida acá, pues hace presión y automáticamente este ventrículo hipertrofiado se distiende, ¿no? Por regurgitación mitral, ¿no? O sea, aquí la falla parece y aparentemente es mucho más de origen valvular mitral. En cambio, en el otro lado, aórtico o la hipertensión arterial. Está clarito. Miren, la hipertrofia concéntrica. Entonces, podríamos decir acá, cuando un paciente, ¿qué tiene el paciente? Tiene insuficiencia cardíaca. ¿Y qué le están dando? Le están dando la digoxina.
¿no? La digoxina es un medicamento que viene de 0,25 miligramos y se le da a todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Un paciente que tiene edema en los miembros inferiores, un paciente que camina un poquito, se siente fatigado, que el corazón le palpita, etcétera. Es un paciente con insuficiencia cardíaca. Le damos la digoxina. ¿Y qué hace la digoxina? Mejora la contracción ventricular, ¿eh? Pero llega un momento en que pues, ni la digoxina pues ya mejora la circulación, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca cada vez está peor. Bueno, hasta aquí yo puedo decir que la insuficiencia cardíaca está compensada. ¿Listo? Está compensada. ¿Qué pasa acá? La insuficiencia cardíaca ya está en un estado descompensado. Se ha descompensado la insuficiencia, porque la pared se ha adelgazado, ¿no? Se ha distendido esa cavidad. Bueno, vean acá, insuficiencia cardíaca izquierda, existe incapacidad de contracción ventricular, por lo tanto no expulsa adecuadamente sangre, todo el sistema arterial bajo. Gasto cardíaco disminuido. ¿Qué pasa en insuficiencia cardíaca derecha? Un gasto cardíaco alto, ¿de acuerdo? Eso sucede en insuficiencia cardíaca derecha. Hablamos de la cardiopatía isquémica. ¿Por qué ese corazón puede entrar en isquemia? O sea, no hay sangre que llega al tejido muscular. Bueno, miren acá, por desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, además de nutrientes. Nuestro corazoncito, desde que nacemos, ¿se han dado cuenta? ¿Cuántos años vive un paciente? ¿Cuántos años vive un humano? 40, 50, 60, hay gente que llega a 90, 100. ¿No? Entonces, es enorme enorme la cantidad de años. Pero desde que estamos ya, desde las 2, 3 semanas que estamos ahí dentro del vientre materno, nuestro corazón empieza ya a latir. Esas células miocárdicas, qué espectaculares, ¿no? ¿No? Llegamos a la casa, vamos a pasear, amamos, ¿no? Amamos con el corazón y nuestro corazón se incrementa, ¿no? Y bueno, tenemos, qué sé yo, estamos abrazando a la doncella, sentimos como que nuestro corazón empieza a latir el doble, ¿no? O cuando estamos asustados tenemos que dar un examen parcial, se incrementa, ¿no? Hay taquicardia, bueno, pero bien, nuestro corazón trabaja todos los días, pero llegamos a la casa y dicen, no, estoy extenuado y he tomado, que he tenido un examen, he ido a caminar con mi novia o con mi novio, etcétera. Llegamos y, ay, ¿y qué vas a hacer, hijo? Pues quiero descansar. Pues nos metemos a la cama, pero el corazón sigue funcionando. Qué increíble, ¿no? Sigue funcionando. Hasta nuestro sistema nervioso en la parte, qué sé yo, de neuronas, de las piramidales empiezan a apagarse. Cierre emisión, se corta la transmisión, ¿no? Claro, nuestro sistema, qué sé yo, que controla el corazón va a seguir trabajando a nivel del sistema nervioso vegetativo, pero ahí está. Nuestro corazón no para de trabajar. Y se imaginan ustedes qué pasa si no le damos sangrecita, no le damos un riego sanguíneo. Miren, y se puede producir un desequilibrio entre lo que necesita nuestro corazón y lo que le damos, ¿no? Entonces, las cardiopatías isquémicas son precisamente por eso, una falla en lo que le damos y la demanda normal o exigente que tenga de nutrientes y de oxígeno ese miocardio, ¿no? Bueno, esta falla entre el aporte y lo que necesita ese corazón, pues puede deber a una aterosclerosis coronaria. 90% de todas las aterosclerosis son silentes, ¿no? Bueno, yo ya me he hecho un controlcito, ¿no? Siempre, cada 2 años, 3 años me hago un controlcito para ver cómo están mis grasitas, cómo están mis lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad, fundamentalmente la de baja densidad. Y bueno, a Dios gracias, todavía están dentro de valores normales, pero de alguna manera tenemos que hacernos un control, porque quién sabe, ya tenemos una aterosclerosis. Quién sabe, yo tengo un susto, o de pronto, qué sé yo, empiezo a correr,
o tengo algún problema que solucionar, un poco me agito, palpito mi corazón, y quién sabe, pues yo tengo una arteriosclerosis de base. Todos tenemos, pero quién sabe, tenemos en mayor proporción aquellas personas que tenemos un poco más el colesterol, de niveles altos en colesterol, los triglicéridos, la HDL, etcétera. Pero 90% de estos pacientes son silentes. Hay cuánta gente en la casa se ha muerto, pero ¿por qué no se le ha fallado el corazón? Pero si estaba sanito, ¿quién sabía? Tenía una aterosclerosis, no lo controló o no fue diagnosticado a tiempo y pues se esforzó a hacer un trabajo, tuvo un susto, un estrés, pues que lo llevó al otro mundo, ¿no? Vean, más frecuente esta lesión en la coronaria izquierda, en la parte descendente de esta coronaria y la circunfleja izquierda. Frecuente en coronaria derecha, pero ojo, miren en qué lugar, en la circunfleja inicial o terminal, pero aquí menos frecuente en la coronaria derecha y más frecuente en la coronaria izquierda. Morfología de una coronopatía ateromatosa. Estamos volviendo a repetir esto que hemos llevado en la parte de trastornos hemodinámicos, donde hemos hablado de por qué se produce un coágulo, un trombo, ¿no? Miren, cuando hablamos de los síndromos coronarios agudos por el cambio brusco de la placa asociada a una trombosis. Miren, una placa ateromatosa puede sufrir una ulceración, una erosión, favorece a la génesis del trombo, puede romperse esta placa ateromatosa, ¿no? Una hemorragia en el ateroma. Mire, todo esto puede condicionar a que se presente ya un infarto de miocardio, ¿no? Que el paciente tenga ya pues una cardiopatía isquémica, ¿no? Mientras tanto no se produzca esto, quién sabe, el paciente está viviendo normal, respira normal, camina normal, pero cuando esta placa ateromatosa se complica por cualquiera de estas vías, pues lamentablemente ya se produce una cardiopatía isquémica franca. Hablamos de la angina de pecho, también denominado angor pectoris, ¿no? Duele, qué sé yo, el pechito, etcétera, ¿no? Miren, cuando un paciente tenga dolorcito en el pecho y es mayor, pues hay que tomar en cuenta. El dolorcito, el angor, pues es una crisis de dolor que presenta el paciente que generalmente dura unos 15 segundos, ¿no? 10, 12, 13, 14, 15 segundos, ¿no? El dolor está localizado a nivel precordial o subesternal, que no llega a producir necrosis, o sea, aún no hay infarto, pero ya el paciente empieza a mencionar de que ha presentado un dolorcito o que ya le está doliendo el corazón. Y bueno, nosotros preguntamos, ¿ese dolorcito dónde le duele? Pues aquí en esta partecita, en la región precordial, o un poquito debajo del esternón. Yo pienso que es una gastritis. Hay cuántos pacientes que llegan al hospital con problemas de yo tengo gastritis, siempre me duele en la noche, después de que como es, miren, imagínense, paciente está relacionando un problema de gastritis, tanto así que un paciente o un médico falleció en el hospital obrero, ¿no? Un cardiólogo, un traumatólogo, hace unos 10 años que ha fallecido, era traumatólogo de emergencias, y bueno, el hecho de que él era fundamental, ¿no? Hacía sus guardias, y por la noche siempre salía al frente, donde ven los kiosquitos del hospital obrero al frente, y se pegaba qué sé yo, 2 o 3 puchos, ¿no? Y cada vez que salía agarraba su puchito y empezaba. Miren, ya tenía una base como para producir una aterosclerosis, ¿no? Y presentar una angina de pecho. Bueno, llegó al hospital de emergencias también, lo internaron y dentro de sus antecedentes solo tenía, después de haber comido, un dolor a nivel del hipocondrio derecho. Bueno, ¿y cómo era el dolor? Sí, me ardía y además vino un retortijón, miren, un dolor tipo retortijón, que no es para el corazón, ¿no? Es más, en el dolor cardíaco es más opresivo, es como si ustedes agarraran este puño y empezaran a apretar de esta forma, ¿no? Empiezan a apretar, es un dolor más opresivo. Pero el paciente, mire, presentó un dolor tipo retortijón, etcétera, ¿no?
lo internaron de emergencia y pues dijeron, a ver, vamos a operar, debe ser una vesícula, debe ser una gastritis, le dieron qué sé yo, omeprazol, etcétera. Empezaron a hacer valores y de pronto el paciente empieza ya, creo que de ingresado no tenía ni 15 minutos y hace un paro cardíaco. ¿Qué les parece? Un paro cardíaco. Wow, pero una gastritis, cuando una úlcera, lo internaron como si fuera una úlcera probable, ¿no? Y bueno, perforada. Y bueno, el paciente tuvo un paro, después otro paro y se murió en cuestión de 45 minutos, se murió. Bueno, hacen las investigaciones y ya en el electrocardiograma observan de que el paciente había presentado un infarto de miocardio. ¿No? Vean, miren, el paciente seguro ya tenía dolores precordiales, no llegó así tan rapidito a producirse un infarto. Ya el paciente tenía dolores precordiales, ya tenía una angina de pecho que el paciente no reportó, ¿no? Pese a ser médico, ¿no? O tal vez alguien habrá simplemente mencionado, o quién sabe, tomaba algunos vasodilatadores coronarios, pero vean, no había mucho antecedente, se internó por un problema digestivo, pensaron una apendicitis, le hicieron ecografía porque el dolor era totalmente en el lado derecho, en el hipocondrio, en el lado derecho de la cavidad abdominal. Bueno, pensaron en una úlcera péptica perforada, una apendicitis, bueno, y estaban tratando como tal, hace su paro, y bueno, miren, después otro paro y ahí se murió, ¿no? Un traumatólogo, ¿cuántos años tenía? Quién sabe, unos 60 años de edad, ¿no? Entonces, dentro de la angina de pecho, ¿no? Tenemos que decir que puede ser una angina típica o estable, o puede ser también que se presente una angina variante de Prince-Mental, las tres formas de angina de pecho. La típica, la de Prince-Mental, o la inestable o increscendo. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Miren, la típica generalmente se produce por una placa ateromatosa, es decir, el paciente ya tiene una placa ateromatosa, ¿no? El paciente está caminando, hace un poquito de deporte o alguien le cuenta qué sé yo, que sucedió algo con su casa o con algo, y bueno, miren, se estresa y al estresar, pues se manifiesta la presencia de su placa, ¿no? El ejercicio, el estrés. ¿Y qué pasa? Cuando tienen estos dolorcitos a nivel precordial, pues duele, y se doblan, está doliéndoles el pecho, 1, 2, 3, 4, 5. La gente que lo asiste respira y trata de darle un poquito de aire o ponerle un poquito de alcohol aquí en las fosas nasales para que mejore su ventilación. Y después de eso, el paciente se sienta y trata, descansa un poquito, a ver, échate un poquito. Sí, tranquilo, empieza a pasar el problema, ¿no? Pagan del médico, el médico establece a través del electrocardiograma y los antecedentes, valoración de los lípidos, colesterol, triglicéridos, de las grasas en sangre, dice, usted tiene una angina de pecho. Entonces, en ese momento es que le dan el dinitrato de isosorbida o el isordil, que viene de 5 miligramos, ¿no? Es una tabletita que se coloca vía sublingual, ¿no? El isordil de 5 miligramos, ¿no? Se pone y, bueno, ya van con las tabletitas en el bolsillo, van, qué sé yo, de paseo, o van, y cuando vean que tienen ya este dolorcito, empiezan a colocarse debajo de la lengüita, ¿no? Y casi de inmediato el paciente empieza a tener, pues, a desaparecer su dolor, ¿no? Precordial. ¿Ven? Entonces, aquí el antecedente para la típica siempre es una placa estable porque no se complica. La variante de Prince-Mental, miren, puede tener placa o no, puede tener una placa ateromatosa o no. Pero aquí lo importante es que se presente una vasoconcesión, que quiere decir que los vasos coronarios pues sufren este efecto. Se cierran, de pronto se cierran. Miren, ¿no? Puede mejorar. Ojo, importante. Miren, este se producía cuando el paciente hacía un ejercicio o cuando se estresaba, ¿no? Y mejoraba con el descanso en la típica o en la estable. Pero acá vemos que es el reposo el que puede desencadenar la vasoconstricción, ¿no?
mejora con nitroglicerina y bloqueo del calcio. ¿Qué pasa en la inestable o increscendo? Mire, y aquí se produce también la presencia de la placa, pero la placa se rompe, ¿no? Se rompe al principio, qué sé yo, antes que tenía un dolor paroxístico de 15 segundos, y bueno, se quedaba tranquilo, descansaba un poco, al día siguiente estaba normal, a los 2 días normal, 3 días normal, pero ¿qué pasa en increscendo? Si antes el dolor se presentaba cada 24, cada 48, cada 72, en el increscendo, pues cada vez se vuelve más frecuente la presencia de estos dolores, de este angor pectoris, ¿no? Y ante esfuerzos cada vez más mínimos. He ido al baño, creo que he hecho un poquito de pujo, y pues me ha empezado a doler el corazón. Se dan cuenta, cada vez son menores. He subido una grada, pues he sentido que el corazón me palpitaba, y bueno, he sentido el dolor. Vean, la angina inestable. Pero ya, ¿por qué? Porque se ha producido una ruptura de placa. Además de mayor duración, si decíamos que aquí dura solo 15 segundos, quién sabe, tengamos que recibir los antecedentes de que el paciente ya le duele más, antes le dolía bien poquito, era bien poquito hasta contar 10, ahora me duele, doctor, interminable, 20 segundos o 30 segundos sigue el dolor, doctor, te me he hecho, me pongo a la cama y aún así no mejora. Miren, de mayor. Y esto, la presencia de estos dolores mucho más largos y acortados en frecuencia, ¿se dan cuenta? Pues nos está anticipando el parto, ¿no? O perdón, no el parto, el infarto. ¿Pero por qué les he dicho el parto? Porque es casi igual, ¿no? Cuando una paciente va a una gordita al maternológico y le pregunta, ¿cada cuánto tiempo le viene el dolorcito? Le hacen el tacto y bueno, le dice, la paciente le dice, doctor, hace una hora, señora, tranquila, trate de caminar, a ver, o sabe que esta mañana en la madrugada me ha levantado los dolores y ahora, no, señora, sabe que usted tiene que irse nomás a su casita, vaya a caminar. ¿Por qué? Porque no va a haber parto. Pero si la paciente dice, ya me dolía hace media hora y ahora otra vez el dolor fuerte, quiere decir que me están anticipando un parto, más o menos igual en la angina inestable. Cada vez los dolores son mucho más largos y mucho más cortos en frecuencia. En otras palabras, nos está anticipando un infarto. Si este paciente no lo atendemos, pues este paciente va a tener un infarto de miocardio. Vean acá los estadios de la lectura que uno puede hacer de una placa ateromatosa, ¿no? En el tipo 1, tipo 2, solo hay estrías de grasa. ¿Qué quiere decir? Solo agarro un lapicito acá y empiezo a pintar de amarillo una estría, aquí una rayita de color amarillo, digo una estría, ¿no? Pero cuando esas estrías empiezan ya que sea a conjuncionarse, a fusionarse varias líneas sobre la misma, tengo el tipo 3, preateroma. Y la tipo 4, un ateroma, ¿no? Un ateroma. La tipo 5, puede ser con sus 3 variantes, un fibroateroma, un ateroma calcificado o un ateroma fibrosado. El tipo 5 y 6 o 6 y 7, ¿no? Ateroma roto, complicado. Ustedes ya pueden interpretar acá. ¿Serán estrías lo que ustedes observan? No. ¿Será un preateroma? No. ¿Será un ateroma? Creo que estamos acá en el 4. Miren, estoy viendo que acá tenemos un ateroma. Ni siquiera un ateroma como tal. Vean, yo podría entrar al 5, ¿no? O quién sabe al 7 o 6 o 7. Miren, porque estoy viendo ya hemorragia. El ateroma se ha roto, ¿no? Se ha ulcerado, se ha trombosado. Miren cómo se está formando un trombo, un coágulo sobre esa base de ateroma roto. Lo que observamos acá es una gran ateromatopsis, ni siquiera es un ateroma. Ateromatosis significa que toda la arteria pues presenta un depósito de grasa, de lípidos en la túnica íntima. Infarto de miocardio, ¿no? También conocido como ataque cardíaco, ¿no? ¿Qué ha tenido ese paciente? Un ataque cardíaco. Bueno, eso es lo que dice el Vox Populi, ¿no?
pero para nosotros es un infarto de miocardio. Afecta principalmente al ventrículo izquierdo, ¿no? 70%, imagínense, más se presente en el ventrículo izquierdo, aunque puede afectar al ventrículo derecho, sobre todo la cara diafragmática, un 30%. En los países industrializados, esto se invierte, ¿no? O diré, no se invierte, se incrementa. Puede ser 70, 80, 90, más el ventrículo izquierdo. Tenemos dos tipos de infartos, sí. El infarto transmural quiere decir que toda la pared del corazón puede llegar a presentar un infarto, pero cuando toda la pared, todo el espesor del miocardio se presenta este infarto, puede deberse a una obstrucción total de la rama o la arteria, en este caso la coronaria izquierda o la coronaria derecha, por frecuencia la coronaria izquierda. ¿Ven? ¿Qué pasa con el otro infarto, que es infarto subendocárdico? ¿No? Quiere decir que el infarto está por encimita del endocardio y no va a afectar todo el espesor, está muy cerquita de la cavidad cardíaca, muy por encimita del endocardio, ¿no? Por eso infarto subendocardio. ¿Se debe a qué? A shock, ¿no? A una obstrucción parcial o total de una pequeña rama de la arteria coronaria, ¿no? Sea izquierda o derecha. Vean cómo es importante entender que el shock, o sea, en otras palabras, doctor, que nuestro miocardio, ¿no? O en el subendocardio, es decir, cerquita de la cavidad cardíaca, pues se nutre también de lo que pasa en la sangre, es decir, está atravesando, está hidratando la sangre esas cavidades, pues estas cavidades van a recibir nutrimento, ¿no? Vean, el shock. ¿Qué es el shock? Un estado donde no circula la sangre, donde hay el enlentecimiento de la sangre, donde los órganos no se llenan de sangre, no son bien irrigados. Miren, el shock más relacionado con el infarto subendocardio o alguna obstrucción parcial o total de una pequeña ramita de la arteria coronaria izquierda o derecha. En cambio, el infarto transmural, obstrucción total de la rama o la arteria, qué sé yo, derecha o izquierda coronaria, ¿no? Ven acá, entonces decimos la causa de insuficiencia cardíaca, arritmias y aneurismas ventriculares potencialmente letales. Un infarto, pues puede desarrollar una insuficiencia cardíaca. Claro, un paciente que estaba con ardor pectoris, no lo hemos controlado, o el paciente no se hizo control, puede desarrollar un infarto. Y cuando ya un paciente ha presentado un infarto, podríamos decir que es un paciente ya cojito, ¿no? Es un paciente con alguna lesión, pues que le va a impedir realizar sus funciones normales. En otras palabras, ya el paciente tiene de por sí ya una insuficiencia cardíaca, ¿no? Puede presentar arritmias, puede presentar un aneurisma ventricular, esa pared cardíaca que está necrosada, lamentablemente, por el efecto de presión o la sobrecarga de volumen, empieza a distenderse y se produce un aneurisma, ¿no? Que son potencialmente letales. Un paciente con infarto, pues un paciente que en cualquier momento puede complicar con estas lesiones y producir la muerte del paciente, ¿no? El infarto subendocárdico en estadio inicial puede presentar algún grado de insuficiencia, pero fundamentalmente el infarto en este caso puede deberse a un estado de shock. Aquí tenemos imágenes del infarto de miocardio, ¿no? Y la pregunta era decir, siempre les he hecho lo mismo, les decía, ¿en qué momento después de producido la hipoxia se presenta el infarto blanco, ¿no? El infarto anémico. Y creo que les puse 12 horas, 6 horas, 2 horas, etcétera, y pues ninguno y todos. Resulta que el infarto, esto que observamos así, de este color blanco que corresponde a un infarto, pues lamentablemente no lo observamos en las horas siguientes, ¿no? Sino en las 24 horas subsiguientes, es decir, el infarto se ha producido a las 11 de la mañana, pues lamentablemente vamos a tener este grado de lesión en el corazón, esta presencia anémica de lesión en el espesor del miocardio, recién el día de mañana.
no observamos hoy. No hay absolutamente, yo no podría decir si ese corazón se ha muerto, hago un cortecito acá y lo llevo al microscopio, yo no podría decir si hay infarto. No podemos decir, pero este infarto se instaura a las 24 horas de producido el fenómeno de isquemia en este corazón, ¿no? Los factores de riesgo, miren, una placa asociada a hiperlipidemias, el tabaquismo, y pues les mencioné de mi colega, ¿no? El doctor de traumato, un paciente que salía disimuladamente, ¿no? Yo en mi internado alguna vez o en mi residencia lo veía al médico y pues salía al frente y al frente estaban los kiosquitos, comíamos alguna hamburguesa, algún hot dogs, etcétera. Pero después de él lo veía con su pucho, ¿no? Ahí esperando, fumando, y bueno, y cuando había algún paciente entraba a emergencias, atendía y luego volvía a salir. O sea, el estado de trabajar en emergencias, si no hay pacientes, medio que debe aburrir, ¿no? Pero él salía a tirarle una billadita al frente, ¿eh? Tabaquismo. Y seguramente que tenía también una dieta rica en grasas, porque tenía una hiperlipidemia, ¿no? Los pacientes diabéticos son factores de riesgo para presentar un infarto de miocardio, la hipercolesterolemia familiar, ojo, y lo he puesto bien remarcadito, la menopausia. Las pacientes que están en un estado de menopausia, pues ya tienen problema de dislipidemia, ¿no? Y miren, estas pacientes pueden presentar como un factor de riesgo para producir un infarto. Las hemoglobinopatías, las arritmias, la taquicardia sinusal, las extrasístolis ventricular, etcétera, ¿no? ¿Ven? Todo esto, pues, nos va a llevar a producir esta lesión. Ven, aquí tengo un cuadro. Fundamental creo que es hacer esta ecuación, ¿no? Colocando los niveles de lipoproteína de alta densidad, lo divide entre la sumatoria de la lipoproteína de baja densidad más la lipoproteína de muy baja densidad y pues dividen esto y nos va a salir un cociente de 0.34, más o menos 0.1. Si esto está elevado, es decir, podemos encontrar 0.50, 0.70, 0.80, pues significa que de alguna manera este corazón está protegido para que no se produzca contra el infarto, ¿no? Pero si estos valores 0.01, 0.2, pues decimos, no, creo que acá este paciente está yéndonos a producir un infarto. Es lo que manejan los laboratorios en cardiología para llegar a determinar qué grado, qué riesgo tiene ese paciente de producirse un infarto de miocardio, ¿no? Bueno, hablamos de la cardiopatía isquémica crónica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Miren, se presentó ya la cardiopatía isquémica, pero ya en ancianos. Decíamos, todos los viejitos de alguna manera, pues ya llegamos o vamos a llegar a ese estado donde nuestro riego sanguíneo pues ya está enlentecido, ¿no? Mire, en ancianos o pacientes que sufrieron lesión isquémica previa, un paciente que ya, qué sé yo, ha tenido un angor pectoris, ha tenido una angina de pecho o ha tenido un infarto, pues lamentablemente ya es un paciente considerado, diagnosticado como un cardiópata isquémico crónico, ¿no? Entonces es un paciente que ya podríamos decir está como caminando a medias, ¿no? Caminando a medias. Creo que es importante para llegar a introducir este diagnóstico todos los antecedentes clínicos. Ha tenido angor, ha tenido infarto, ha tenido insuficiencia cardíaca, que ha comprometido el riego sanguíneo, vean, o es obeso, tiene diabetes, más angor pectoris, pues es un paciente que ya tiene una cardiopatía isquémica crónica. Y bueno, a Dios gracias que no se ha presentado un infarto, porque si se produce un infarto, pues ya cambia el diagnóstico. Ya decimos cardiopatía isquémica con infarto o una aguda o una crónica reagudizada o algo por el estilo. ¿Ve? Luego hablamos de la muerte súbita cardíaca, ¿no? Cuando hablamos de la muerte súbita cardíaca, ¿a qué se debe, no? Han visto, a Dios gracias, no sucedió, hace unas 3 semanas creo,
se derrumbó en pleno campo de juego del estadio, pues se derrumbó un jugador, ¿no? Un jugador, a Dios gracias no se murió, porque generalmente este tipo de accidentes, ¿no?, nos van a llevar a la muerte súbita cardíaca. Le han encontrado alguna lesión del miocardio, no revelan, porque claro, son pacientes en los que se debe guardar en reserva su estado, pero además se comentó que ha presentado un estado de cardiopatía isquémica, no comentaron más, no hablaron más, pero se lo internó, se le hizo reanimaciones, etcétera, pero aparentemente el corazón estaba fallando. No sabemos la causa ni nos interesa mucho, pero quién sabe nos sirva de referencia que las muertes súbitas se pueden deber cardíacas a malformación congénita de las arterias coronarias, a una arteriosclerosis coronaria, a una estenosis valvular aórtica, a un prolapso valvular mitral, a una miocarditis, a una hipertensión pulmonar, ¿eh? Todas estas nos pueden llevar a la muerte súbita cardíaca. Aquí, en esto de las malformaciones congénitas cardíacas o de las arterias coronarias, resulta que a veces se encontraron en algunas autopsias que la angulación era de 90 grados en sus arterias. Normalmente tenemos esta angulación, ¿no?, de 45. Imagínense, miren, la arteria viene de acá y hace esto, ¿no? Hace un trayecto así, normalmente, ¿no? Está llegando hasta la punta, hasta el ápice del ventrículo. Pero ¿qué pasa en estas arterias? ¿No? La arteria viene así, hace este recoveco, miren, 45 grados, hace esto. Bueno, lamentablemente, si este paciente que tiene esta angulación hace un ejercicio o se estresa, pues este lugar se va a doblar más en su arteria, va a bloquear el riego sanguíneo y se puede presentar una muerte súbita cardíaca. Cardiopatía hipertensiva. ¿Qué produce la hipertensión arterial? Miren, la hipertensión arterial. O sea, no es normal mantener nuestra hipertensión en valores muy altos, ¿no? Miren, en el lado izquierdo, ¿no?, se puede producir una hipertensión arterial sistémica, pues nos puede producir ¿qué cosa? Lo que comentamos, que nuestro miocardio se engruese, ¿no?, que esté engrosado, que exista una hipertrofia concéntrica. Miren, puede llegar el corazón a pesar hasta 1500 gramos, ¿no? ¿Qué pasa en el lado derecho? La cardiopatía hipertensiva en el lado derecho va a ser de que nuestra cavidad ventricular pues también produzca hipertrofia, pero empiece a dilatarse, ¿no? ¿Bien? Bueno, ¿por qué se produce hipertensiva en el lado izquierdo? Hipertensión arterial sistémica, ¿no? Todo lo que esté en contra del trabajo ventricular izquierdo, pues lamentablemente nos va a llevar a esta cardiopatía izquierda. En cambio, en el lado derecho, porque, miren, una hipertensión pulmonar, ¿no? O sea, hay una sobrecarga, en este caso, de volumen. ¿Se acuerdan cuando hemos empezado? Aquí hay una sobrecarga de volumen, un volumen que el miocardio no puede movilizarlo. Acá existe una sobrecarga de presión. El miocardio sí puede movilizar ganar a esa hipertensión arterial, pues produciendo una... Llévatelo mucho. Entonces, oye, chiquito, gordito. Entonces, bueno, son guapos. Está bien, entonces aquí la hipertensión arterial y aquí hay hay una sobrecarga de presión y una sobrecarga de volumen, ¿no? ¿A qué se debe la cardiopatía hipertensiva derecha? Hipertensión pulmonar, acor pulmonar, puede ser agudo, embolias masivas pulmonares, en el crónico, hipertrofia ventricular derecha, enfisema, sifoescoliosis, el síndrome de Pickwick. ¿Se acuerdan? Esto hemos hablado cuando hemos hablado de obesidad. No.
En la obesidad, pues han visto en la ciudad del Alto hay cuántos pacientes obesos, ¿no? No digo en la ciudad del Alto, pero también en las ciudades que viven en alturas como en Oruro, en Potosí, vamos a encontrar gorditos, 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 ¿no? Pero vemos los labios de estos pacientes gorditos que están medio azulados, medio morados, cianóticos, ¿no? Miren, resulta que estos pues ya tienen una cardiopatía hipertensiva, hay hipertensión pulmonar, hay una sobrecarga de volumen, hay una hipertrofia descompensada de su pared cardíaca. Hipertrofia ventricular derecha, miren o ventricular, ¿no? En este caso, ven, este corazoncito es enorme, ven acá, ¿no? El ventrículo está totalmente engrosado, en este caso, en el izquierdo, ¿vean? O en la cavidad derecha, ¿vean? Diferente, ¿no? Este espesor. Y la pregunta va para ustedes, ¿cuánto es el espesor normal que tiene el ventrículo izquierdo? Me dirán, doctores, de 0.7 y el decir, no sean michis, aumentenme un poquito más, ya pita, un poquito más, ya pega un poquito, 1.2 centímetros de espesor, el ventrículo izquierdo tiene 1.2, pero quién sabe si yo pongo la medida, quién sabe y acá tenga más, 1.5, 1.6 de espesor, quiere decir que estoy frente a una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Pero por qué se produce? Porque hay un efecto de presión, de sobrecarga de presión en este ventrículo. Al principio, esta hipertrofia ha de ser compensada, les decía, ¿no? Pero llega un momento en que este ventrículo se agota, se cansa, se mantiene la hipertrofia y la cavidad ventricular se distiende, se dilata tanto y se produce la hipertrofia descompensada. Hablamos de valvulopatías, enfermedades de las válvulas, ¿no? Y miren, para que se produzca lesión en las válvulas, pues se va a desarrollar, la evolución ha de ser lenta y el desarrollo de estas valvulopatías ha de ser crónico. O sea, un paciente que ha tenido una enfermedad, una fiebre tifoidea, pues en ese momento no va a manifestar sus lesiones valvulares, sino, quién sabe, en unos 4, 5, 10 años, ya el paciente tenga problemas valvulares. Como los pacientes que llegan al hospital de clínicas, ¿no? Llegan, ¿qué tiene? Tengo edema, doctor. ¿Sabes qué? No puedo respirar. Siento que me falta el aire. Estoy con dificultad respiratoria. Siento que me palpita el corazón. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 30, doctora. Tengo 27 años. Pero, ¿y por qué? No sé, doctora. Debe ser a unos 4 o 5 años que me siento así. Antes corría, lavaba mi ropita, pero ahora me siento cansada, fatigada. Siento que mi corazón, ¿ve? De acuerdo. Entonces, vamos por los antecedentes personales. Señora, ¿usted alguna vez ha tenido? ¿Cuántos hijos ha tenido? He tenido 2 partos y nada más. Señor, ¿usted de niña ha tenido problemas? No, doctora. Siempre, sí, mi garganta me dolía, y mis amígdalas, y decían que iban a hacer operarme las amígdalas, pero mis papás no tenían plata, y claro, con matecitos, tomaba algunas cositas, me daban aspirina o ampicilina, y con eso he ido mejorando. No tengo algún problema de sangrado, ninguno, doctora, todo normal. Ya estamos entrando al criterio. Esta paciente tenía problemas a nivel de las amígdalas y ahora probablemente agarramos el fluoroscopio, revisamos y vamos a ver un soplo holosistólico, un soplo doble a nivel de la válvula mitral o a nivel de la tricúspide, fundamentalmente de la válvula mitral. Revisamos si tiene edema en miembros inferiores. Se dan cuenta, ya teóricamente estamos perfilando. El paciente tiene un problema cardíaco, quién sabe, tiene un problema de insuficiencia cardíaca, pero fundamentalmente estoy observando un soplo a nivel de la válvula del foco mitral, ¿no? Más los antecedentes, era una niña que desde niña siempre adolecía, que sus amígdalas, que no le han hecho operar por razones económicas, ya nos está dando el criterio.
la paciente tiene una valvulopatía. Vean, valvulopatía secundaria a una insuficiencia, o perdón, a una fiebre reumática, o quién sabe, tenía a una infección por el estreptococo beta del grupo A del Ansenfiel. Vean, listo. Entonces, vean, ahora, estas valvulopatías generalmente tienen un desarrollo crónico. Estamos de acuerdo. Nuestra paciente nos dice, cuando era niña o adolescente, siempre adolecía. Y hoy tiene 27 años. Han tenido que pasar ¿cuánto? Por lo menos unos 12, 15 años para que se presente esta lesión crónico. ¿Puede presentarse agudo? Sí. Las valvulopatías agudas, sí. Nunca he tenido, pero sí yo correteaba, o mi hermana correteaba, mi hermano correteaba, practicaba deportes, pero ahora usted le está revisando la válvula y me dice que está mal del corazón. Nunca ha manifestado. Hemos bailado, tenía sus hijitos, tenía un montón de cosas, practicamos básquet. ¿Pero por qué? Miren. Pueden presentarse una valvulopatía rápida, sí, aguda, sí, incluso puede ser mortal, sí. Y yo voy a hablar de esto de mortal, sí, voy a hablar de mortal. Se trataba de un estudiante que pues era excelente en la facultad, ¿no? En la UNSAL, buenísima, iba a ser una buena odontóloga, conversaba conmigo alguna vez y le decía que qué especialidad tú quisieras obtener dentro de la odontología. Y yo les cuento, debe ser unos 5 años, un poquito más, tal 6, y ella me decía, doctor, la verdad yo quisiera hacer implantología y quisiera hacer cirugía maxilofacial. Realmente me encanta. Y claro, con las clases que aprendió conmigo, dijo, no, me estoy inclinando a la parte quirúrgica más que a la parte de tratamiento de conductos, eso, pero me iría más por la cirugía maxilofacial, tratar los tumores odontomaxilares, es decir, joven, tenía 22 años, recién había pasado conmigo un año antes la patología, ¿no? Y bueno, a los 21 ya pasó patología. Bueno, pero 22, y de pronto el centro de estudiantes nos manda un mensajito, por favor, estamos recolectando dinero, nuestra paciente o nuestra amiga, qué sé yo, del tercer año, pues está mal en tal lugar, etcétera, está internada en cirugía cardiovascular. ¿Y por qué en cirugía cardiovascular? Y bueno, miren cómo es la tristeza de la vida, ¿no? La tristeza de la vida. Bueno, lamentablemente, cuando vamos allá, damos nuestra cotita y vamos, algunos colegas más, vamos a revisar el cuadro clínico, a conversar con los médicos tratantes, pues nos dan la mala noticia de que el paciente había tenido, qué sé yo, había tenido un abscesito a nivel de la cavidad bucal, concretamente a nivel de una muelita picada. Y seguramente que ella empezó a limpiar, a cepillar, y miren, ese abscesito pues se hizo sistémico, pasó a la circulación sanguínea, y pues lamentablemente esos émbolos de pus, etcétera, se han depositado sobre sus válvulas y se han producido fundamentalmente sobre la válvula mitral, ¿no? Aórtica, el endocardio, y ha producido este cuadro que se llama endocarditis bacteriana. Fulminante, fulminante. Le han dado un montón de antibióticos, pero ya era tarde, ¿no? En cuestión de 48, 72 horas falleció la paciente, pero joven, 22 años, ¿se dan cuenta? 22 años, ¿bien? Una valvulopatía que se ha desarrollado a través de una infección por un abscesito dentario. Mire, un abscesito. ¿Hay cuántos de nosotros? Bueno, lo voy a hablar más después, lo voy a hablar, es un tema aparte. Bueno, ¿por qué se produce o qué produce como complicación estas valvulopatías, ¿no? Estas enfermedades de las válvulas. Estenosis puede producir insuficiencia o pueden ser lesiones mixtas. Estenosis, la válvula se cierra, o puede ser insuficiente, que las válvulas como las hojas de una puerta no se cierren adecuadamente y dejen, ¿no? En el momento en que
tienen que sellarse, pues no se sellan, dejan un espacio de insuficiencia. ¿Qué pasa con las mixtas? Hay sitios de nuestras válvulas que no se cierran y hay sitios que se quedan abiertos, son las lesiones mixtas, ¿no? Dentro de esta válvula, ¿no? La válvula mitral, si hablamos de la mitral tiene dos valvas, ¿no ve? Las dos valvas. Se cierra, se abre, está bien la compuerta, y cuando se cierra para evitar el paso de sangre o el reflujo, pues tiene que cerrarse completamente. ¿Qué pasa en la insuficiencia? No se cierra, ¿no? Más bien se permanece abierta. En la estenosis, pues ni se abre, o se abre muy poco, ¿no? La mayor, el 90% de esa valva tiende a estar cerrada. En la mixta, una partecita de esa valva se cierra, queda completamente, y otra partecita queda entreabierta, las lesiones mixtas. Las causas pueden ser congénitas o adquiridas o degenerativas. Vemos que las lesiones también se pueden presentar en las personas mayores, pero pueden ser de origen degenerativo. A medida, no es cierto que alguna vez algún viejito, ay, este viejo degenerado, ¿no? Cuando especialmente las personas mayores empiezan a hacer un piropo a alguna joven, alguna chica, ay, este viejo degenerado, ¿no? Este viejo, miren, estamos hablando de este concepto degenerativo. Y esta degeneración puede también comprometer las válvulas cardíacas. Congénitas ya sabemos, las adquiridas, vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, la clínica, soplos, fundamental. Ven, escuchan un soplo, digan, no, hay algo donde tiene que ser tac, 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 y en ese momentito, soplo. Entonces, nosotros decimos, la lesión está en la válvula, ¿no? Estenosis aórtica, ¿por qué se produce? Vean, entonces estoy empezando a dividir lesiones en la válvula aórtica, ¿no? Miren, y las lesiones de la válvula aórtica pueden corresponder a estenosis. La válvula está cerrada. ¿Pero por qué está cerrada? Por una calcificación de la válvula aórtica. La válvula aórtica también puede estar muy abierta. En otras palabras, puede estar en una insuficiencia aórtica. ¿A qué se debe? A una dilatación de la aorta ascendente. O sea, esta aorta está muy dilatada, pues que hace que a medida que vaya pasando el tiempo se dilate tanto que esta dilatación llegue hasta el anillo valvular y lo dilate y hace de que esta válvula se quede con insuficiencia aórtica. Nos vamos al otro lado, a la válvula mitral. Miren, y he puesto fundamentalmente que las lesiones de la válvula mitral generalmente corresponden a una cardiopatía reumática, la fiebre reumática. Nuestra amiguita que pues presentó a los 27 años de edad lesión valvular, miren, pero por un efecto de una infección por el estreptococo beta hemolítico recurrente en sus amígdalas, en sus fauces, en la orofaringe, etc., ¿no? La faringoamigdalitis, ¿no? Pero también se puede producir insuficiencia de esta válvula mitral, sí, ¿no? Miren, se puede producir en la degeneración mixomatosa, en un síndrome que se llama el síndrome de Marfan. ¿Se acuerdan del síndrome de Marfan? Pues en estas las válvulas pueden caer como las hojas de un paracaídas. Miren, llegar incluso hasta a pisar el fondo de este ventrículo, ¿no? La insuficiencia mitral. Calcificación de la válvula aórtica, 40 millones de ciclos por año. ¿Se dan cuenta? 40 millones de ciclos por año. Paciente que vive 80 años, multipliquen 4 por 8, 32. 3.200 millones de ciclos por año. Pues tiene que pasar algo. Y lamentablemente este trabajo de la válvula aórtica pues nos puede llevar a producir una calcificación de la válvula aórtica, ¿no? En las válvulas bicúspide, congénita, masas subendoteliales calcificadas rígidas en la superficie de la válvula, engrosamiento de las válvulas, inmovilidad, hipertrofia ventricular concéntrica izquierda. Miren, yo tengo esta válvula y ustedes están observando, no solamente existen los ateromas, miren, aquí hay ateroma,
Pues sí, al final, pues este ateroma se calcifica y se produce la calcificación de la válvula aórtica. Miren, ¿no? Miren acá, es como si estuviera, qué sé yo, como si se estuvieran formando unos cálculos, unos litos, como verdaderas verrugas. Aquí hay precipitación de calcio. Aquí existe una calcificación de la válvula aórtica por los años de edad que tiene esta válvula trabajando. Miren acá también, miren, y cuando uno palpa, alguna vez nos llega, cuando hacen algún trasplante de válvula, nos llega una valva, ¿no? Y nosotros hacemos un corte y tenemos que tener una colágena solamente con fibras elásticas en esta valva. Lamentablemente encontramos precipitado de calcio. Si se acuerdan, la calcificación distrófica que puede presentarse en esta valva, ¿no? Calcificación anular mitral, es decir, todo el anillo, ¿no? Todo el anillo de la válvula mitral. Más en mujeres por encima de los 60 años de edad se pueden presentar microcalcificaciones en el anillo mitral, ¿no? Bueno, degeneración mixomatosa es la misma valva que, pues, en la que nosotros podemos encontrar, ¿no? La lesión, ¿no? Son blancas, grandes, redundantes y elásticas y abomban hacia la aurícula izquierda. Miren como si fuera un paracaídas, ¿no? En el ciclo puede este paracaídas tocar piso o empezar a ocupar el espacio de la cavidad auricular izquierda, ¿no? Las cuerdas tendinosas pueden estar delgadas, alargadas y a veces rotas, pueden quebrar, como en este caso, ¿no? En los vasos congénitos puede afectar a la tricúspide, la aórtica y la pulmonar, ¿no? Presencia de chasquidos mesodiastólicos e insuficiencia se produce a los 20 o 40 años. Mujeres 7 y varones 1, asociado al síndrome de Marfan. No se me olviden Marfan, degeneración mixomatosa de la válvula mitral, insuficiencia de la válvula mitral. Bien, puedo jugar con esto, ¿no? Insuficiencia de la válvula mitral, más en mujeres, Marfan, una degeneración mixomatosa, ligamentos tendinosos o cuerdas tendinosas rotas, adelgazadas, muy elongadas, etc. Entonces, bueno, valvulopatía reumática, ¿no? Las valvulopatías. Quiero que me fijen estos conceptos, ¿no? Asocien placas de Macayu, fiebre reumática, cuerpos de Aschoff, fiebre reumática, células de Aniskov, valvulopatía reumática. Perdón, no estoy hablando de fiebre reumática, tengo que decir valvulopatía, ¿no? Valvulopatía reumática, placas de Macayu. ¿Qué son las placas de Macayu? Mire, ¿qué son esas placas de Macayu? Engrosamientos del subendocardio valvular en la aurícula izquierda. Miren, estas valvas, ¿no? Miren, de alguna manera se están engrosando como si fueran callo. Miren, estos callos. Y claro, callo, sí, con razón se llama placa de Macayu. ¿Dónde? En el subendocardio valvular, no se me olvide. Y si vemos, si hay una pregunta de este estilo en el examen facial, etcétera, pues tomemos en cuenta Macayu, callos, ¿dónde? En la valvulopatía reumática. Y si nosotros hacemos un corte histológico, vamos a observar esto, las células de Aniskov, estas que observamos por acá, que hacen una especie de granuloma, ¿no? Un granuloma, ¿no? Los cuerpos de Aschoff, pero fundamentalmente, fundamentalmente dentro de estos cuerpos de Aschoff, estos pequeños granulomas con linfocitos, etcétera, pues vamos a encontrar a estas células, ¿no? Miren, estas células con unos ojitos tan grandes, tan bonitos, que son las células de Aniskov. También se las denomina células en forma de oruga,
¿no? De oruga. Y si ven, las oruguitas presentan que es un cuerpecito ondulante y cuando uno los ve de adelante presenta como unos pequeños ojitos. Miren, estas son las células en oruga, las células de Anisakov, fundamental en la válvula reumática. Y aquí hablamos de los 5 signos de Jones, los criterios de Jones, que se llaman, los criterios de Jones. Cuando un paciente tiene fiebre reumática, podemos encontrar lo siguiente. Nuestro paciente viene a la consulta, es joven, ¿no? Es joven, tiene 12, 15 años. Doctor, o un poquito más, y dice, doctor, tengo un problema, me duelen mis articulaciones, he tomado diclofenac, pero de eso sigo teniendo problema, doctor, y me duele las articulaciones, y tengo fiebre, doctor, fiebre se parece. Bueno, no me interesa mucho esto, porque esto puede presentarse en cualquier otra enfermedad, pero aquí, para los criterios de Jones, ¿no? De Jones, criterios mayores, con signos mayores, pues está que le duelen las articulaciones. Doctor, resulta que ayer me levantaba y me dolía el hombro. A mediodía, un poquito descansado, he tomado diclofenac y me ha empezado a doler mis codos, doctor. Mire, poliarteritis migratoria de grandes articulaciones, ¿no? Procesos inflamatorios pasajeros migratorios en las grandes articulaciones. Punto a favor para decir que el paciente está cursando con una fiebre reumática. Doctor, y sabe que como en la tarde he sentido que me palpitaba el corazón. Estoy hablando de la carditis, ¿no? De la carditis, ¿no? Me palpitaba, le dolía, no sé, sentía como que mi corazón pum, 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 y a veces sí sentía que me dolía. Bueno, no sé, que estaba muy asustado. Yo pensé que era por la fiebre, porque tenía fiebre. Bueno, pero esto puede presentarse en cualquier enfermedad, no en esta que estamos dirigiendo, la fiebre reumática. Y sabe que, doctor, por la noche o por la tarde, pues me han salido unas bolas, unos nódulos aquí en mi antebrazo. Lo he palpado, doctor. Bueno, yo he dicho, mañana voy a ir ante el médico. Oh, no, es sábado, el lunes voy a ir ante el médico. ¿Y qué ha pasado con los nódulos? Doctor, le cuento que el domingo han desaparecido los nódulos. ¿No? Más bien en su lugar un poquito más abajo he encontrado como que como que si me hubiera calentado una moneda de 50 centavos o un boliviano y pues así calientes los hubiera puesto en mi antebrazo, en mis piernas, fundamentalmente en mi antebrazo. Se llama eritema marginado, unas lesiones planas rojizas, eritematosas, se llaman eritema marginal. ¿Y qué ha pasado? Eso fue el domingo a las 11, doctor, y en la tarde, en la noche, ya habían desaparecido, doctor, ¿no? Son lesiones que aparecen y desaparecen, migran, ¿no? Y hoy me ha asustado, doctor, por eso he venido a la consulta. ¿Y por qué te has asustado? He tenido fiebre, pero un poquito de sangrado, dolor de cabeza. Bueno, eso con cualquier enfermedad lo he tenido, signos menores. Pero lo que me ha asustado, doctor, es que he empezado a temblar. Mis manitos he empezado a temblar. Mire, que me querían dar algo y era como que yo temblaba en mis manitos y por eso mi mamá me dijo, pues vamos al médico. Y por eso me ha traído, sí, doctora, doctor, lo he traído por esto. No es normal, doctor, y le ha dolido su gargantita. Sí, doctor, le ha estado doliendo hace 2 o 3 semanas o hace un mes, pero le hemos dado ampicilina, solo que este chico no termina de tomar. No sé si ha tomado completo. Yo le he comprado solo 5 y le he dado plata para que se compre. Claro, el tipo nunca compró, se fue a comprar una tarjeta de crédito y pues no utilizó ese dinero para completar su tratamiento. Además que la ampicilina pues no es el antibiótico electivo para un estreptococo beta del grupo A de Lancetien. Son signos mayores que quiero que no se me olviden en su práctica médica, en su práctica particular, etc. Fiebre reumática, signos mayores. 3 de estos signos, cualquiera de estos, más 1 o 2 de estos, o un hito de estos, pues ya nos hace pensar que el paciente tiene una fiebre reumática.
Y si el paciente ya tiene una fiebre reumática, pues es un paciente que tiene que tener una valoración fundamentalmente de un cultivo antigrama de su problema orofaringio. Y si de vez en cuando tiene dolor o tiene problemas, pues hay que hacer una cuantificación del ASTO, anti-streptolicina O, anti-streptolicina O. ¿De acuerdo? Si nuestro paciente ha llegado a la consulta con todo esto y además tiene un ASTO por encima de 330 unidades TOT, 3 TOTs, ¿no? Unidades TOT, ¿no? Si tiene un valor por encima de las 330 unidades TOT, tiene 600, 400, 900, es un paciente candidato a producir lesión valvular y por lo tanto es un paciente que debe recibir inmediatamente la penicilina benzatínica, ¿no? De 1.200.000 cada 28 días por un lapso de un año. ¿Se dan cuenta lo importante de aquello? La antiestreptolicina. Si es un niño y su valor está por encima de 220 unidades, TOT, tiene 304, bueno, es un paciente también candidato a recibir mensualmente cada 28 días la penicilina G benzatínica, porque si no, es un niño que va a desarrollar una valvulopatía reumática. ¿Estamos? Bueno. Endocarditis infecciosa. Volvemos al caso de mi querida Lunita, ¿no? Puede presentar una forma aguda y una subaguda. Miren, una caries dental, los abscesos, se pueden presentar en cualquier edad. Era joven ella, jovencísima, para morirse en 72, creo que máximo, un poquito más, horas, pero miren, se murió, entró, se complicó, terapia intensiva, cirugía cardiovascular, y se murió, ¿no? La denominada endocarditis infecciosa. Vean, ¿no? ¿Y cuál fue el agente causal? ¿Cuál es el agente causal por excelencia responsable de la endocarditis infecciosa? El estreptococo alfa hemolítico del grupo A de Lancet. Miren, no es el beta. El beta es responsable de la fiebre reumática, el alfa, ¿no? Concretamente el estreptococo viridans. 60% de los casos. Puede variar la estadística un poquito más, pero estos son los números unos candidatos a producir esta endocarditis infecciosa. 20% de los estreptococos, 10% epidermidis, 10% hongos-rickettsias, etc. Y aquí, ¿qué se produce? Una invasión o sepsis, ¿no? Esta invasión o sepsis, la infección, ¿no? Desarrollada en estos sitios, pues se va por la sangre y se va pegando a las válvulas. Miren, ¿no? Estas vegetaciones frías cada vez más voluminosas y destructivas, ¿no? Un absceso del anillo valvular más frecuente afecta a la válvula aórtica y la mitral. También en el corazón derecho, pero fundamentalmente esto en los drogaditos. Vean, si esto tienen o su paciente se ha presentado, más seguro es que si tiene un problema valvular, pues sea de este tipo, producida por este agente, y la lesión sea en la válvula aórtica o la mitral. Y si es drogadito, pues la endocarditis infecciosa puede, aparte de presentarse en la válvula aórtica, presentarse en el lado, qué sé yo, en la, ¿qué es en la, ¿cómo es? En la pulmonar, o puede presentarse en la tricúspide, etc. ¿Qué se produce entonces cuando se depositan las colonias empiezan a proliferar, se produce una trombosis, ¿no? Estos trombos a su vez empiezan a desprenderse, producen embolias sépticas y la paciente, creo, si mal no recuerdo, tenía abscesos cerebrales más. Imagínense, le produjo esto que ya estaba lesionado esa pared, qué sé yo, valvular,
y pues complicó con una sepsis cerebral. No me acuerdo muy bien, pero era un cuadro que ni siquiera lo quise, ni siquiera quise ver cuando me dijeron se murió jovencita, 22 años de edad. ¿Listo? Entonces, una recomendación acá, antes de que, para que se les quede, ¿no? Eh, si ven alguna vez, hay gente que agarra cualquier palito, cualquier, cualquier pedacito qué sé yo, de la escoba, ¿no? Y agarra ese tallito o un mondadientes y empieza a escarbarse, ¿no? Escarbarse los dientes. Agarra, hay gente que agarra de la rama de un árbol, se desprende un pedacito y empieza a meterse así como que tratando de limpiarse el residuo que queda ahí en la placa bacteriana que queda entre los dientes. Ojo, mucho cuidado, porque normalmente tenemos esta bacteria aquí en los dientes, ¿no? Todos tenemos la bacteria, todos, así nos cepillamos, en ese momento hemos eliminado la placa, pero la bacteria sigue en nuestra boca, ¿no? Entonces, si hay algún paciente que está así, está haciendo sangrar, ¿no? Hay gente que molesta, que trata de limpiar y hace sangrar, cuidado. Cuidado que se les presente esta endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, recomendar que en lo posible utilicen, que si van a utilizar un escarbadientes, pues utilicen y lo desechen. Pero hay gente, han visto hasta en las películas, hay gente que está como pucho, como un cigarrillo, anda, qué sé yo, manejando en la boca, moviendo de aquí a allá, todo unas 2, 3 horas lo tiene el pedazo de tallo o el pedazo de escarbadiente que lo tiene ahí en la boca, ¿no? Porque ahí podemos hacer sangrar y concretamente producir esta endocarditis infecciosa, ¿no? Recomendación entonces para, quién sabe, tengamos a alguien en la familia que le guste agarrar cualquier tallito y meterse en la boca para hacer la limpieza dental. Hablamos de la cardiopatía carcinoide. Cuando les hablo de carcinoide, quiere decir que es un tumor, ¿no? Pero es un tumor productor de ciertas sustancias, ¿no? Neuroendocrinas o endocrinas. Puede producir, qué sé yo, serotonina, pueden producir otras sustancias, noradrenalina, entonces, u otras sustancias, ¿no? Tipo hormonal que van a estimular ciertas partes de nuestro organismo. Entonces, la cardiopatía carcinoide es que puede ser que exista algún tumor en algún lugar que esté produciendo esta sustancia. Puede ser que produzca serotonina, ¿no? Y resulta que estas sustancias pueden ser tóxicas para el endocardio, fundamentalmente para las válvulas cardíacas, ¿no? Estas sustancias producidas en estos cánceres, ¿no? Cánceres funcionales que están produciendo algún tipo de sustancia muy activa, pues puede desarrollar estas lesiones en las válvulas, ¿no? Pueden producir engrosamiento de la íntima de las cámaras y las válvulas cardíacas. Afecta 90% a las válvulas derechas y vasos ipsilaterales, o sea, más afecta al lado derecho que el izquierdo. ¿Por qué? Porque estos tumores carcinoides muchas veces se encuentran en el apéndice secal, se encuentran a nivel del tubo digestivo, ¿no? Entonces verán, en las células están en ese lugar. El torrente sanguíneo, pues si vierte en su contenido, se va por el torrente venoso, ¿no? Vena cava inferior, llegan hasta la aurícula izquierda o derecha, perdón, pasan la válvula tricúspide y pueden llegar a la válvula mitral, pero vean, son las primeras válvulas lesionadas. ¿Por qué? Porque estos tumores se encuentran precisamente virtiendo su contenido hacia el lado venoso, ¿no? Y las lesiones están más del 90% en las válvulas del lado derecho del corazón, ¿no? Macroscópicamente son fibrinas, ¿no? Eosinófilas con cuerpos de hematoxilina símil a las células LE. La endocarditis no infecciosa marántica también se puede producir inflamación de las válvulas del endocardio o el endocardio mismo
En los casos de desnutridos, ¿no? Pacientes desnutridos pueden también lesionar sus válvulas, ¿no? Pero una desnutrición aguda no, generalmente en las formas crónicas se producen vegetaciones pequeñas de de 5 milímetros a lo largo de esa línea valvular, de cierre valvular. Puede ser única o múltiples. Aquí existe hipercoagulabilidad. Cuando uno dice, doctor, además el paciente ha tenido complicaciones cardíacas, doctor, ¿será que ha tenido alguna lesión, un infarto de miocardio? Puede ser, pero fundamentalmente un paciente con un cáncer avanzado está en un grado de desnutrición. Y miren, este grado de desnutrición nos está de alguna manera propendiendo a que la sangre sea hipercoagulable. Nuestra sangre hipercoagulable empieza a producir estas vegetaciones que se denominan endocarditis marántica o no infecciosa. Porque si yo les hablo de infecciosa, lamentablemente es el Streptococcus viridans el que produce. Si les hablo de vegetaciones fibrinosas en un cáncer, voy a decir que probablemente el cáncer sea carcinoide para producir las lesiones en el lado derecho. Y por último, la endocarditis de Lippmann-Schack, que generalmente se debe a hipercoagulabilidad también, pero está asociado con el lupus eritematoso sistémico. Las cardiomiopatías. Hola, ¿se han cansado? Hola, ¿me están siguiendo o se han ido a descansar? No, doctor, estamos siguiendo. ¿Seguimos o hay paro? Ustedes Un break. Escucha bien, doctor. harto, ¿no? Un break, a ver, un break. A Y ver, un break, doctor. A ver, un break. ¿Qué vamos a brindar? A ver, yo puedo... ¿no me puedes invitar juguito? Así. Es grande, es interesante, bien bonito este tema, pero es largo. Todos los temas que vienen son largos. Pulmonar es largo. Qué sé yo, después del pulmonar que viene. Me toca el linfático. Uf, es enorme el linfático. Es enorme el linfático, es feo. Me ha tocado los temas más feos, creo. Horribles. Doctor, una pregunta. ¿Entraría en este caso la cardiopatía chagásica? También entra, pero eso entra ya a la miocardiopatía, ¿no? Aquí entran las miocardiopatías, ¿no? Más afecta y además, de afectar al miocardio, generalmente afecta al sistema cardionector, ¿no? La cardiopatía chagásica, ¿no? Las miocarditis, aquí tenemos, miren, hecho Chagas, aquí tenemos, vamos a ver aquí, ¿no? Las miocarditis, las chagásicas, la toxoplasmosis, la triquinosis, la Neisseria borrelia, el Corynebacterium, ya producen enfermedades meramente del miocardio, directas o indirectas a través del desarrollo de una enfermedad inmunológica. En algunos casos es desconocida, ¿no? En este año he visto unos 2 casos, 3 casos en la vía particular en las que hemos detectado, la verdad, enfermedades así de este tipo de miocarditis, ¿no? Le han tomado una biopsia en el hospital, bueno, lamentablemente no han podido hacer nada, pues ha salido a una clínica privada y uno de los amigos con el que trabajamos me dijo, a ver, echaremos una mirada, veremos, porque mis ojos son vírgenes, no han visto esto, me dice, bueno, hemos tratado de ver. Y pues sí se trataba de una miocardiopatía, pero relacionada con riquezas. Es bien difícil de llegar al diagnóstico. Anteayer, la semana pasada, igual tenía un cortecito de una intraoperatoria. Los neurólogos, ¿no? Envían y a veces dicen que me lo vea el doctor Santander y me cargan de mucho trabajo en realidad. No, que vea el doctor Santander, que vea el doctor Santander. Y pues que cargan. Pero interesante porque ellos pensaron en tumor y no se trataba de un tumor, se trataba de una fase coloidal que sufre la neurosis cercosis.
tengo imágenes, he sacado y pues todo esto estoy tratando de completar, pero nunca voy a terminar ese bendito libro porque voy aumentando imágenes, voy aumentando conceptos. Y, pues, es bien largo. ¿Está bien? ¿Hemos hecho un break? ¿Podemos continuar? Tenemos todavía como 7 diapositivas más creo que tenemos. Y eso, comprimiendo. ¿Está bien? ¿Continuamos o han ido a hacer pipí? Bueno. Continuaremos, doctor. Está interesante la explicación. He escuchado fantasmas. Mi empleadita es mi empleadita es una timorata. No se acerca y su hijito es el que hace todo el escándalo aquí. Entonces, continuamos entonces. Vamos con la presentación desde la posibilidad. Las miocardiopatías, quiere decir que el miocardio está alterado, la masa muscular está alterada, ¿no? Miren, puede haber un compromiso difuso del miocardio de origen primario o secundario, influenciado por agentes inflamatorios, tóxicos y degenerativos. El miocardio está enfermo. Puede ser al principio que parta del lado derecho, se va expandiendo y va comprometiendo el lado izquierdo del miocardio. Entonces, cada vez la lesión se vuelve mucho más extensa, ¿no? Resulta que tenemos 3 formas de presentación de las miocardiopatías. Una que puede ser dilatada, la otra que puede ser hipertrófica y por último tenemos la restrictiva. Quiere decir que acá el miocardio está grande y grueso, pero está dilatado. O puede ser en el caso de la hipertrófica. El miocardio está totalmente engrosado, que las cavidades están casi obliteradas, ¿no? Hablamos de la miocardiopatía dilatada. Quiere decir que ese corazón está así, enormemente dilatado. Y cuando está dilatado, decimos, ¿por qué está dilatado? Porque existe una falla en la contractilidad. Este corazón no se contrae y por lo tanto se deja vencer por la sobrecarga de volumen, ¿no? Y hace de que este corazoncito se vaya dilatando, ¿no? ¿Va? Miren acá. ¿A qué se debe esta falla de contractilidad? ¿Qué nos va a producir esta falla de la contractilidad? Mire, una falla sistólica. Claro, si mi corazón no puede contraerse, quiere decir que no hay una buena sístole, ¿no? Hay una falla en la sístole, ¿no? ¿Vale? Y esto es lo que nos va a llevar a una dilatación de la cavidad cardíaca. Se puede producir una disfunción de la contractilidad, puede existir fibrosis de la pared. ¿Estamos de acuerdo? La miocardiopatía dilatada. ¿Pero a qué se debe, doctor? ¿Por qué se produjo esta falla? 35% se debe a un origen genético, algún gen de la contractilidad, de la actina, de la miosina, de esas bandas que existen en las células miocárdicas, pues está fallando. Y esto nos puede llevar a una dilatación, una miocardiopatía dilatada. 15% pueden deberse a efectos tóxicos, el alcohol, ¿no? Ayer sí, en la tarde vi a un pacientito en la privada y me decía, doctor, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Doctor, siento que, y no sabía, bueno, hay que colocar, no sé si es criterio de mi investigación esto, pero me decía, doctor, estoy tomando la ivermectina, qué bien, y estoy tomando cada 20 días o cada 25 días, doctor, estoy tratando de prevenir, bueno, me parece excelente. ¿Y quién le ha dado? Un médico me ha dicho, sí, está bien, yo también tomo, está bien. También, doctor, como estoy gordito, estoy tomando la atorvastatina. Eso para referencia de ustedes, ¿no? Excelente, le decía, ¿y cuánto me estás tomando? Cada 20 atorvastatina de 20 miligramos cada día, pues para evitar la obesidad. He rebajado un poquito de peso, ya no estoy obeso, me parece. ¿Cuánto pesas? Yo peso 82. ¿Cuánto mides?
1,68. Pues eres chato, le decía, eres chato para ese peso. Tú estás, como decías, antes pesaba más. Bueno, ¿y cuál es tu problema? ¿Sabes qué, doctor? Siento que un poco de mareos, siento como que mi cabecita me marea y pues sí, me gira y encima siento frío en los miembros de mis articulaciones y siento además, doctor, que mi corazón como si hubiera un dolor. Y bueno, yo he ido donde el médico y el médico me ha dicho pues que tome la atorvastatina y estoy tomando como unos 3 meses ya y estás cumpliendo, sí, estoy cumpliendo bien, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces le digo, mira, deja la atorvastatina y dejaremos la atorvastatina o pasamos al de 10 miligramos porque de 20 es mucho. Se han reportado casos que el hecho de excederse con la atorvastatina por mucho tiempo incluso puede producir hemorragia cerebral, hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, pero entonces en este caso el paciente dejó. Y esta mañana me llama por teléfono como a las 8, me dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo un problemita y ¿cuál es el problema? En realidad no sé si es problema, me dice, porque resulta que ha desaparecido todo lo que sentía. Esa sensación de que mi corazón, que me dolía, tenía algún dolor opresivo, pero es que puede ser que te has hecho la cuantificación de tu colesterol, triglicéridos, HDL, LDL. No, doctor, pero es que el doctor era médico internista el que me recetó, ¿no? Entonces yo me he puesto a pensar que hay muchos medicamentos que sin saber, pues pueden ser percibidos en nuestro organismo como tóxicos. Y miren, hay cuánta gente que está tomando esto, y es la segunda vez que veo, ¿no? Que están tomando que es la torvastatina, que es un medicamento que nos sirve, sí, para bajar los niveles de grasa, para prevenir la aterosclerosis, pero quién sabe, tenga un efecto tóxico. Y es la segunda vez. Vi a una señora hace unos 5 meses que me vino con lo mismo, que en el hospital ella pertenece a la caja bancaria, que en su clínica bancaria pues le habían dado la torvastatina para que vaya tomando. Y pues me vino con los mismos problemas, sensación de frío en las articulaciones y tenía un problema cardíaco, ¿no? Me decía que le duele el corazón y que el médico que lo iban a derivar al cardiólogo, pero como el cardiólogo se había infectado que no lo había podido ver. Entonces, a veces dije, a ver, señora, ¿por qué no bajamos un poquito o trataremos de utilizar otro medicamento que no sea la torvastatina? Sin saber, le cambié a Genfibrilo de 600 miligramos que se toma en la mañana y una capsulita en la mañana y otra en la noche. Y nunca más lo volví a ver, ¿no? Pero supongo que haya sido la torvastatina. Entonces, quién sabe, les vuelvo a reiterar, muchas veces sin saber, pues estamos frente a agentes tóxicos que nos pueden producir no solamente un problema cardíaco pasajero, quién sabe, una miocardiopatía dilatada, el alcohol, ¿no? El embarazo infeccioso, virus, etcétera, virus Coxsackie-B y otros, ¿no? Inflamatorios, o puede ser metabólica o la desnutrición que nos cause esta falla miocardiopatía dilatada, esa falla que nos produce. Y aquí tengo un poco de comparación. La miocardiopatía hipertrófica es un trastorno de la distensividad. Como ustedes verán, en la primera había un trastorno de la contractilidad en la miocardiopatía dilatada. El corazón no se podía contraer y por lo tanto existía una falla en la contracción, una falla sistólica. En cambio, en estas dos, miren, la miocardiopatía hipertrófica y en la miocardiopatía restrictiva, aquí había un trastorno de distensibilidad, es decir, este corazón no se podía distender. En el otro, en la primera, sí se distendía demasiado, pero en este no puede distenderse, ¿no? Vean acá, hay una hipertrofia miocárdica ventricular, hipertrofia septal asimétrica, una falla diastólica, casi los mismos parámetros. La diferencia que en la hipertrófica 99% es genético, mutación de la proteína del sarcómero, ¿no? Una ataxia de Friedreich, el 0.5% a menor dosis y así como ustedes observan, la diabetes también ingresa en esta miocardiopatía hipertrófica, pero con un porcentaje bien, pero bien bajísimo, ¿no? En la restrictiva,
90% es idiopático, no conocemos la causa. Le sigue la amiloidosis, fibrosis, sarcoidosis y tumores metastásicos. Miocarditis. ¿A qué se deben las inflamaciones del miocardio? Infecciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas infecciones? Todas las que observan aquí: Coxsackie, Hecho, citomegalovirus, candidiasis, rickettsia, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria borrelia, Chagas, toxoplasmosis, triquinosis, etc. ¿no? Todas estas son las que producen, están relacionadas con los miocarditis, ¿no? Vean acá, pues la célula está, por decir, atiborrada, ¿no? Por estas partículas, estos elementos que corresponden a Chagas, ¿no? Miren cómo todas las células están pues llenitas de estos parásitos que se pueden identificar acá, ¿no? O en los casos de falla inmunológica, ¿no? El miocardio, miren, puede presentar elementos inflamatorios. Si un poquito acucian la mirada, pues son células, son eosinófilos y linfocitos entremezclados, ¿no? Puede ser ya directamente relacionado con una falla inmunológica. Aquí la falla es diastólica. Toda miocarditis, pues lamentablemente no se puede, se contrae, se endura, pero no se produce la distensibilidad. Enfermedades del pericardio. Cuando ven este corazón, uno dice, esto parece un cor bovis, doctor. Sí. Entonces el cor bovis podría ser pues que se presente secundaria a una sífilis o alguna enfermedad, puede ser. Pero aquí lo que llama la atención es que la silueta cardíaca está incrementada. Pues no puedo ver este ladito de la... Miren, es una silueta cardíaca muy grande, ¿no? Aquí generalmente se encuentra el botón aórtico, ¿no? Pero vean, eso es lo que tengo acá, ¿vale? Tenemos acá que la patología frecuente del pericardio, pues resulta ser los derrames pericárdicos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si ven alguna patología cardíaca y está relacionado con el pericardio, bueno, pues puede ser que se esté fallando eso, ¿no? Que esté fallando ese pericardio. Entonces, puede presentarse una forma aguda que va de 200 a 300 mililitros y produce el taponamiento cardíaco, ¿no? Puede ser que se presente el taponamiento cardíaco. O en la crónica, miren, en la crónica, 500 mililitros que van a producir un agrandamiento de la silueta cardíaca. Medio litro en este espacio, medio litro, es mucho, ¿no? Pero ojo, un corazón no puede, un pericardio no puede sobrevivir con 500 ml o que esa cavidad pericárdica esté rellena con 500 mililitros de líquido pericárdico. Un derrame pericárdico pues tiene que ser de tipo crónico. Poco a poco que haya empezado con 20 mililitros, 30 mililitros, 40 mililitros, de aquí a un mes 50 mililitros, de aquí a un mes y medio 60, 100, 200, hasta llegar a 500 mililitros. ¿Por qué? Porque el corazón no puede resistir esta actividad tan rápida para que se produzca este derrame, ¿no? Porque el corazón fallece de inmediato. No se ha visto casos de derrames pericárdicos que contengan 500 mililitros, ¿no? Sí se ha visto derrames pericárdicos con 30, 40, 50, 100 mililitros, hasta 200, ¿no? Pero ojo, mientras más tengamos agua de forma aguda acumulada en esta cavidad pericárdica, se va a producir el taponamiento cardíaco. Son pacientes que van a fallecer casi isopacto, ¿no? Todos los cardiólogos le hacen una ecografía, una radiografía, le toman, le hacen una ecocardiografía y no hay líquido. Inmediatamente tienen que echar los cirujanos cardiovasculares para hacer una punción y extraer ese líquido pericárdico que se encuentra en esa cavidad cardíaca. Y es frecuente también las denominadas pericarditis, ¿no? ¿Por qué se inflama el pericardio, ¿no? El pericardio, perdón. Una forma aguda es la serosa, una forma serosa, macroscópica, una forma fibrinosa y una forma purulenta. Este pericardio se puede
inflamar y producir un material ceroso, un material como parecido a la fibrina, a la mantequilla, o puede producir material purulento, ¿no? Las tres formas, ¿no? Y una crónica que puede ser focal en placas de soldado, ¿no? Como la pericarditis fibroadhesiva y la paquipericarditis, que son complicaciones de una enfermedad inflamatoria pericárdica. Vamos a ver aquí, aquí tengo varias imágenes, ¿no? Y son corazones obviamente extraídos de autopsias. Algunas las dejé de internet, algunas que pues, se ven bien borrosas, otras pues son de colección. En algunas autopsias que se practicó en el Hospital General, Hospital el Hospital del Niño y Hospital Militar, ¿no? Pero veamos esto acá. Se dice, esta es la forma fibroadhesiva, ¿no? Miren, es como que el pericardio visceral y el parietal estuvieran pegados por algo, como adheridos por algo. Es la forma fibroadhesiva, ¿no? Generalmente esto se presenta en la pericarditis crónica, ¿no? O en los casos de una fiebre reumática que ha afectado al pericardio. O esta, ¿no? Fibrinosa, pericarditis fibrinosa, es como si hubiera echado fibrina, ¿no? Algo como un material adhesivo como los coágulos, miren, como la fibrina, el material hemático, ¿no? Esta es la pericarditis fibrinosa, también presente en la fiebre reumática, pero que su lesión ha sido tan grave a nivel del pericardio que puede producir la muerte del paciente, ¿no? Miren acá, igual la fibra adhesiva, miren, y esta es una pericarditis crónica que nos está produciendo un pericardio grueso, endurado, ¿no? La pericarditis fibrosa, ¿no? Miren, ¿no? Y en el caso de las placas de soldado puede ser que algún foquito, alguna parte de ese pericardio pues sufra esta lesión. Neoplasias. Las neoplasias pueden ser primarias. Dentro de las primarias encontramos este denominado mixoma. La verdad, yo les podría mentir. Les podría decir, doctor o queridos estudiantes, esto he visto en mi vida mire, yo ya tengo como 30 años de ser patólogo y decir, bueno, he visto acá, pues lamentablemente, 1 o 2 casos en mi vida, ¿no? En mi pequeña vida, cuidado que piensen con la otra P, en mi pequeña vida, ¿no? Miren, los mixomas pues nacen en la cavidad auricular izquierda, entre la válvula que es mitral, miren cómo se parece un coágulo, ¿no? Un coágulo, cualquiera de ellos debe ser una trombosis, doctor. Lo llevamos al microscopio y esto es una lesión tumoral. Si bien es una lesión tumoral no agresiva, o diré no maligna, pues es agresiva porque puede producir taponamiento, bloquea la cavidad ventricular izquierda, la cavidad auricular izquierda, donde nace la válvula mitral, etcétera, ¿no? Les mentiría. ¿Quién sabe? He visto 2 a lo máximo en toda mi existencia como patólogo, ¿no? Los elastofibromas, obviamente, si este es rarísimo, ha de ser cada vez más rarísimo, ¿no? Los lipomas en la cavidad cardíaca o en el mismo corazón, pues lamentablemente no son tan en frecuencia, ¿no? Los rhabdomiomas, yo podría decir, doctor, ¿ha visto usted? No, mentira, nunca he visto, tal vez en la patología de otros países tan grandes como Brasil, la Argentina o Estados Unidos, ¿no? En la India, en la China, donde pues hay tantos millones de habitantes, donde tiene que aparecer uno, por lo menos, en esa cantidad de millones de habitantes. Un rhabdomiosarcoma mucho más raro. Pero aquí les he puesto en la secundaria, ¿no? Y les he puesto esto con 2 asteriscos, un poco para diferenciar del mixoma, porque la verdad de los tumores metastásicos, si bien son raros, son discretamente más frecuentes que los mixomas, o podría decir más frecuente que los mixomas. Y los metastásicos son aquellos originados en un cáncer de mama que por vía sanguínea hematógena pues llegó a depositarse a nivel
del pericardio, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que, bueno, para terminar esta clase, pues era hablar de la tuberculosis, ¿no? Miren, tantos años que no he visto tuberculosis en el corazón, ¿no? No he visto tuberculosis en el corazón. Sin embargo, las estadísticas mencionan que hay pericarditis tuberculosa, que hay miocardiopatía tuberculosa, miocarditis tuberculosa en otros países como son el África, en países donde pues hay un grado de desnutrición bárbara, ¿no? En estos sitios sí se menciona la pericarditis tuberculosa o la miocarditis tuberculosa. En Bolivia, pues a pesar de existir tanta tuberculosis, pues no he visto pericarditis ni miocarditis tuberculosa. ¿Estamos? Bueno, y estas son las malformaciones congénitas, los defectos del tabique, la estenosis pulmonar, el conducto arterioso, la tetralogía de Fallot, el defecto del tabique auriculoventricular, el tronco arterioso, la transposición de grandes vasos y otras. Y la verdad, grabarlos es tan interesante, discutirlos es menos interesante. Y hablarnos en una charla, mejor revisen la embriología que ustedes sí las conocen, porque para mí, pues, son rarezas, tal vez se observan más en el hospital del niño, en el hospital donde trabajo, pues lamentablemente no llegan ni autopsias de estos casos como malformaciones congénitas. Con esto hemos terminado el tema. Si hay alguna pregunta de todos y quienes están en este pequeño repaso que conste